Bueno, volvemos y volvemos muy contentas porque hoy estrenamos una nueva columna a cargo de Alejo García, tesista, bueno, en comunicación social, como se los mencionó, y referente de las brigadas educativas, que va a estar una vez por mes contándonos un poco sobre las experiencias con los niños y las niñas en los barrios populares. ¿Cómo andás, Alejo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Primera vez acá en Civilización y Barrio, hablando en esta temporada, porque vine, no sé Sí, si fue en la segunda en la temporada o en la primera, en la primera, primera. que hice una aparición, pero bueno, muy cómodo, como siempre, muy bienvenido. Bueno, Alejo, contanos un poco, estábamos hablando, bueno, yo también como brigadista un poco, recién hablábamos de lo que nos pasa en los barrios y de cómo la experiencia que tenemos en los barrios nos sirve para conectar de nuevo eso que las redes nos desconectan o nos aíslan permanentemente. Sí, me costó un poco armar o pensar la línea de lo que iba a hablar con respecto a Ujú. educación y tecnología, ya que bueno, yo no soy un experto en educación ni sé muy bien lo que pasa en las escuelas por una cuestión de que bueno, ya hace años, 10 años se cumplen este año de que salí de la secundaria. Ajá. Eh, pero sí vengo a poner sobre la mesa algo que creo que nos pasa a todos y las venía escuchando ustedes recién, de no sentirnos ajenos con los usos que le damos a las tecnologías. Cómo esta cuestión de estar totalmente conectados muchas veces nos desencuentra. Y proyectos, voy a hablar específicamente de ideas educativas, pero proyectos que están integrados por jóvenes, en donde se persigue un objetivo común o un fin común, posibilita que haya una reducción, digamos, de esos desencuentros. Y es un poco lo que quería venir a tratar hoy, indagar, ponerlo sobre la mesa, cuestionarlos, criticarlo, pero siempre entendiendo que nosotros somos parte de eso y que no Sí. nos podemos extraer de lo que pasa en la sociedad. Em, Creo que actualmente estamos o viviendo tiempos en los que nos cuesta tener una conversación totalmente genuina que no esté siempre mediada o presente una red social. Sí. No estoy hablando de las más comunes como Instagram, TikTok, sino capaz WhatsApp, en donde estamos viendo generalmente con quién hablamos, si nos llega un mensaje, pendiente a eso. Y no lo hablo de una cuestión que me venía un poco a la cabeza, esta cuestión de estar mediados por la tecnología, muy de la pandemia, de COVID-19, en donde no nos quedaba otra que estar encontrándonos por Sí. medio de redes sociales. Eh, Sin embargo, creo que nos ha quedado una cosita ahí de que nos cuesta vernos, nos cuesta tener una charla y creo que nos pasa a todos. Hace un par de semanas estaba en la casa de un amigo charlando sobre esto, sobre cómo en la misma conversación que estábamos teniendo, entre dos, éramos dos nada Sí. más, nos costaba no agarrar el teléfono. Fue un poco un Desafío. desafío, me salía challenge, de los dos de no hacerlo, de Claro. poder disfrutar el momento que teníamos. Y fue muy bueno, la verdad que nos retiramos. Yo cuando me voy a la casa de él, nos sentimos bien. Se nos escapó un buen día. Hoy fue un buen día. Pues pudimos Qué lindo. encontrarnos de otra manera. Ay, sí. Hoy está justamente re difícil. Yo trato permanentemente de cuando cosas como sentarme a ver una serie y tratar de no agarrar el teléfono y me cuesta horrores. Cuando ver una peli se siente productivo de Sí. tanto tiempo que estuviste con el celular. Alejo decía recién un poco esto de la pandemia y cómo de repente la única forma de conectarnos era a través de las redes sociales y del teléfono porque era lo que teníamos en el contexto de aislamiento. Sin embargo, en ese mismo contexto de aislamiento surgen las brigadas. Como, y yo no estaba, pero vos sí, vos fuiste Sí. uno de los primeros en fundar este espacio. ¿Cómo fue pinchar esa burbuja en ese momento en el que todo el mundo estaba totalmente aislado Aislado. de esa realidad y de repente ustedes dijeron, no, hay que No salir a la calle queremos. igual, aunque esto nos cueste ir preso porque se los Sí. perseguía, o aunque esto nos ponga en riesgo porque había riesgo de enfermarse o de enfermar a otros, ¿cómo fue pinchar esa burbuja cuando la digitalidad y la virtualidad era la norma? Sí, no me quiero hacer el rebelde diciendo que fue un acto de rebeldía de Ajá. lo que estábamos viviendo, pero capaz que fue un acto disruptivo, porque creo que en ese momento, y también un poco ahora, noto esto de que había como una falta de encuentro, una falta de escucha, y que no haya escucha significa que no hay ni atención ni reflexión sobre algo, sobre un tema.
Y en ese momento las cuestiones relacionadas con la educación, más que nada de los pibes de barrios populares, en donde no podían ir a la escuela, o sea, obviamente no se podía, pero no podían acceder a una educación, ya que era VMOA y en ese momento totalmente virtual, imposibilitaba la continuidad de la educación de la escuela. Entonces, frente a eso, fue que surgieron las brigadas educativas. A nivel nacional, acá fue una bajada a la organización a la que pertenecemos, pero también fue algo muy bueno que siento que es por lo menos mi experiencia, que fue con amigos. Ajá. Fue encontrarme con amigos, que creo que es un poco lo que estaba perdiendo y lo que estábamos buscando. Claro. Encontrarme con amigos, con capaz una línea o un objetivo que nunca habíamos puesto en común, Ujú. sino que empezó a surgir ahí. Claro. Eh, y le fuimos dando un poco de forma a algo que hasta el día de hoy se mantiene, por lo tanto creo que Claro. funciona. No solamente se mantiene, sino que ha crecido exponencialmente. O sea, no tiene nada que ver con eso que arrancó hace 6 años atrás. Claro. Sí. Sí. Entonces, un poco lo que yo siempre resalto de las brigadas la certeza que tenemos es que los pibes tienen que ir a la escuela. No es una cuestión de si sí o no. Claro. Pero creo que en las escuelas lo que pasa, y ahí sí voy a hablar un poco sobre el tópico de hoy, es que cuesta mantener la atención. A todos nos pasó. Sí. A nosotros nos pasó cuando nos dieron las computadoras del gobierno, allá que fue de 2012, creo que había un uso en la clase que posibilitaba el aprendizaje de alguna manera. Pero en los recreos ya me acuerdo que con mis amigos jugamos al Counter, a juegos de Clash Royale. computadora. Pero incluso en esos momentos había un tipo de encuentros, capaz jugados online. Hoy en día no. Hoy en No. día se va por las apuestas o por otra cosa. Bueno, Se porque un poco además es la tendencia de que todo se vaya fragmentando, digamos. Claro, Ahora todos tienen su propio celular, en donde todos tienen sus propias redes sociales, en donde todo está totalmente individualizado. Y en esto de la individualidad, me parece muy lindo destacar que en un contexto donde capaz el acceso a la educación como un problema social pasó a un segundo plano, porque lo urgente era atender la pandemia, claro. supieron de alguna manera conectar con la comunidad, incluso en un contexto donde estaban todos literalmente aislados. Sí. Me parece Me muy parece bonito destacar. Eso es un poco la línea o la creencia principal que tenemos nosotros, que incluso en sociedades, en ese momento, digamos, alejadas, porque claramente no había contacto, no había encuentro, nada. Hoy en día no vivimos de la misma manera, pero la hipermediatización hace que no nos estemos totalmente juntos, a pesar de que nos reunamos. Como brigada hemos encontrado algo ahí, que fue un poco por prueba y error, que no fue algo planeado, sino que fue algo un poco viendo, porque no es que de la nada nos dijeron cómo hacer las Este cosas. proceso de aprendizaje del que hablaba la Aye Claro, también. tal cual. Encontramos algo clave, que creo que es lo que vale la pena resaltar, que es que en esta hipermediatización, en estos pocos encuentros, encontramos que lo más importante es la presencia real, es estar en los Perfecto. barrios, es estar con los pibes, es implementar una metodología que, como digo, se fue dando de a poco de un brigadista con 1 o 2 niños, en donde podamos captar la atención, porque esto que digo, estamos hablando, tanto ustedes hablaban hace un ratito y yo ahora, no es que les pasa a nosotros, a los más grandes, a los niños, nos pasa a todos. Nos pasa a todos, Sí. sí. Incluso en las mismas clases hay pibes que quieren estar con el celular y les cuesta mantener la atención. A nosotros, como brigadistas, estamos ayudando a un pibe o un niño. Queremos sacar el celular a ver qué pasa. Y eso que es Sí. un sábado a la mañana. O Sí. sea, no es que puedan pasar muchas cosas. No. Entonces no nos podemos sentir ajenos. Pero creo que esa cuestión es como la clave. Sí. Y además, Sí. sumar que estos espacios son difíciles de construir. Es difícil que un grupo de jóvenes se reúnan, se mantenga con un objetivo en común. Las brigadas es un caso. Gracias a la trayectoria que tenemos hemos podido conocer otros tipos de grupos de jóvenes o de adultos, lo que sea, que se reúnen, que se encuentran buscando algo. Pero creo que lo importante es poder mantenerlo y poder sostener. Y creo que en una sociedad como la que estamos ahora, en donde cada vez cuesta sostener esos espacios, la presencia real, el contacto, es algo que nos puede llevar a un mejor mañana, a un mejor Exactamente. futuro,
siempre y cuando seamos críticos de lo que pasa. O sea, no es tampoco para hablar un poco de mí, pero yo actualmente, y creo que la idea de esto era un poco ponerlo como un desafío, decidí cerrar sesión en Instagram. Ajá, No eliminarme la cuenta, pero sí cerrar sesión. El decir quiero bajar un poco, sí. desintoxicar un poco del el constante estar en las redes sociales. Sí, los Y estímulos. creo que eso nos pasa. Tendríamos que intentarlo Sí. un poco de vez en cuando. Bueno, No, de a hecho, todos. Yo tengo la necesidad, cada tanto lo hago. Claro. sí, Duro 3 días como mucho, pero lo hago. En mi colegio, en el Central, uno de los... Voy a quedar como la insoportable, pero una de las cosas que se está queriendo implementar desde el centro de estudiantes es que todos los alumnos, cuando entren a las clases, dejen los celulares en una caja, incluyendo a los profesores. Sí. Yo no entiendo por qué no se ha implementado antes, pero... Hay pero- problemas ahí porque en realidad es una responsabilidad más para los profesores que si se pierde o se rompe un teléfono es culpa nuestra. Obvio, Pero hay bueno, implicaciones, pero al menos pensar en ya de algún modo de qué manera Sí. la escuela lo puede regularizar. sí. Así que bueno, muchísimas Bueno, muchas gracias. Alejo. Nos Y encantó bueno, tu como columna. siempre, sí, invitar acá justo 3 brigadistas en la mesa porque el Apache también arrancó con las brigadas. Y ya que nos ve tanta gente seguidora, fan tuya, Apache, invitarlos a que se sumen, es un espacio abierto. Que lo Sobre tomen todo como un jóvenes. problema real que está Es pasando una hoy. forma de volver a encontrarse cara a cara con nuestra sociedad, con las demandas que tienen nuestros chicos en los barrios populares y también de dar una mano al mismo Y a tiempo. no perder la que sensibilidad, bueno. que es lo que nos hace Sí, humanos. y me parece que, aparte de la invitación a las brigadas, es intentar motivar ese encuentro. Hay un montón de proyectos a nivel provincial o nacional que posibilitan encontrarse, hacer algo por un otro. Las brigadas es uno de ellos. Y creo que ahí está la clave para que empecemos un poco a cambiar lo que está pasando o a mediar. No creo que prohibir las redes sociales o algo así sea la solución, pero por lo menos saber transitarlas. Y Sí. entonces estos espacios de encuentro que van surgiendo de diferentes proyectos, diferentes lugares, te cambian. No, creo que eso es algo que tiene que vivir cada uno de su propia experiencia. Y los invito a que intenten formar parte, a que intenten sumarse a algo de esto, porque te cambia muchísimo la cabeza en un montón de aspectos.